La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el cierre y resurrección de Telegram. Telegram, objeto de marcha atrás. El juez Santiago Pedraz ha dado marcha atrás en cuestión de 72 horas, diciendo justo lo contrario de lo que había dicho. La justicia, la Audiencia Nacional, había determinado que debía cerrarse Telegram. ¿Por qué? Porque los tres gigantes audiovisuales, A3 Media, Mediaset y Movistar, habían dicho que se estaban utilizando sus imágenes sin su permiso, es decir, por una violación de la propiedad intelectual. Eso, razona Pedraz el viernes, es algo que es un delito continuado y tras 8 meses de espera a una comisión rogatoria sin respuesta, tras 8 meses, Pedraz dice: ciérrese Telegram. 8 millones de usuarios en llamas y en armas después, 8 millones de usuarios afectados después. Hoy el juez Santiago Pedraz dice: no se cierra Telegram. Y dice radicalmente lo contrario que dijo justo antes del fin de semana. Miguel Ángel Campos es quien, saben ustedes, sigue aquí, Audiencia Nacional, y es quien ha adelantado esta información. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y déjame que te lo pregunte, ¿cómo lo ve uno desde fuera? ¿Qué diablos ha pasado ahí? Muy sencillo, Javier. El juez no sabía lo que era Telegram. No era consciente de las dimensiones de la decisión que tomó el viernes. Ha visto esas reacciones a lo largo del fin de semana y ha, solicitado esta misma mañana del lunes un informe a la Comisaría General de Información para certificar su error. Y simplemente ha rectificado, pues por eso, porque más allá de las implicaciones supuestamente delictivas que tenían algunos comportamientos dentro de Telegram, se da cuenta de que son 8 millones de usuarios, que hay muchísima gente que ha elegido Telegram como forma de comunicarse y que no podía hacer lo que hizo el viernes, no podía llevar a negro la aplicación Telegram. Miguel Ángel, sorprende la velocidad en la rectificación porque esta mañana, a primera hora, decía: voy a encargar un informe a la policía. No ha sido un informe especialmente investigador ni especialmente exhaustivo, simplemente se le debe de haber dicho lo que hay porque en menos de 2 horas ese informe estaba en la mesa del magistrado y en menos de 3 horas se ha producido la rectificación, ¿no? Un folio en el que le han advertido de los usuarios con los que cuenta Telegram, de las posibles implicaciones, del cierto perjuicio, dice la Comisaría General de Información, económico que provocaba el llevado a negro de la aplicación Telegram, y con ese informe pues ha adoptado esa decisión. Estaba ya prácticamente tomada, Javier, esa decisión. Esta misma mañana del lunes solo ha solicitado ese informe para corroborar, para poderse apoyar en un documento oficial para llevarla a cabo y desdecirse de todo lo actuado hasta la fecha. Miguel Ángel, gracias. A ti buenas noches. Concurren, decía antes del fin de semana el juez, principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Decía antes del fin de semana el juez que cerrar la aplicación era la única medida posible ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. Esto se decía antes. Después ya no era necesario, idóneo ni proporcional. Cerrar Telegram era excesivo y no proporcional, decía el mismo juez. Y donde no había alternativa antes, se señala ahora, después, que la legislación europea establece un punto de contacto para autoridades y usuarios y que se ha de remitir a eso. Así que lo que ha habido es un viraje absoluto que deja un muy amargo sabor de qué ligereza a veces rige las decisiones judiciales y con qué liviano criterio se toman algunas decisiones que afectan a grandes empresas y grandes compañías. Para empezar, los consumidores, los usuarios, han protestado esto. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo interpretan ustedes ahora? Consumidores, usuarios, quienes están en esas plataformas.
Pues satisfechos, lógicamente, desde Facua ante esta marcha atrás del juez Pedraz, ante el hecho de que haya reflexionado ante el aluvión de críticas que hemos trasladado multitud de organizaciones y usuarios a lo largo del fin de semana. Nosotros planteábamos que la medida era absolutamente desproporcionada y así al final lo razona Pedraz en el nuevo auto por el que anula la medida. No se puede poner por encima el derecho a la propiedad intelectual del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información. No se puede plantear el cierre de una plataforma de comunicaciones por el que un número reducido de usuarios pueda estar utilizándola de forma ilícita para, en este caso, vulnerar presumiblemente derechos de propiedad intelectual, igual que otros muchos usuarios pueden estar utilizándola para otros fines ilícitos, incluso mucho más graves. Esto sería parecido a cerrar Internet porque haya determinadas webs con contenidos piratas. No tiene ningún sentido llegar a ese extremo tan desproporcionado y bueno, hubiera sido un peligrosísimo precedente el que en un país democrático como España se hubiera llevado a cabo este recorte de derechos tan grave. Rubén Sánchez, Facua, gracias. Esto es lo que afecta a consumidores, pero esto afectaba también a operadores. A 10 grandes operadores en España a los que se les decía son ustedes los encargados de cerrar. Hoy ninguno de ellos, obviamente, ha recibido esa notificación, pero todos ellos han pasado todo el fin de semana preparando esto, cómo cerrar una compañía a la que a última hora se ha dicho no hagan ustedes nada. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son y qué viaje han hecho este fin de semana todos esos operadores? En España operan 10 empresas de telecomunicaciones y entre ellas se reparten todos los espectros. Las principales, Telefónica, Vodafone y Orange. Cuando a última hora del viernes se hizo pública la orden del juez Pedraz, empezaron a coordinarse los trabajos técnicos y legales para hacer la suspensión de Telegram efectiva en España y según la orden, los operadores debían bloquear el uso de la aplicación en los móviles, la aplicación para ordenadores y la web del servicio de mensajería. En el fin de semana han trabajado a contrarreloj, se daba por hecho que la notificación llegaría a primera hora de la mañana y desde ese momento tendrían solo 3 horas para ejecutar el bloqueo, pero finalmente la notificación no ha llegado. Aún así, algunas fuentes del sector aseguran que todo el trabajo ya está hecho y que se mantendrán a la espera de nuevas comunicaciones judiciales en el caso de que las haya a medida que avance la investigación. Lo que hay es, para empezar, y en materia puramente judicial con impacto económico, una auténtica chapuza legal. Esto es lo primero que hay. Pero dicho todo eso, hay también un debate sobre qué hacer con gigantes tecnológicos que no responden a las autoridades judiciales. Y en todo esto hay un auténtico debate abierto sobre Telegram. Telegram es una aplicación muy delicada, tiene tantos fieles como detractores y esos fieles son en muchas ocasiones adeptos a esa plataforma. Los detractores son firmes y férreos odiadores de esa misma plataforma. Así que lo que les vamos a contar son los dos lados económicos de esa plataforma, qué tiene a favor y qué tiene en contra, con todo el equilibrio del que somos capaces. ¿Por qué? Porque esta plataforma tiene todo eso, luces y sombras. Telegram fue fundada en el año 2013. Fue la gran alternativa a las grandes tecnológicas. La fundaba un ciudadano ruso llamado Pavel Durov, que ha intentado convertir ese sistema de mensajería en una alternativa que garantice la privacidad. No proporciona datos de sus usuarios a ningún gobierno, a ningún juez, al contrario que hacen plataformas como Meta, con WhatsApp, y de hecho tiene sede en Dubái precisamente por eso, porque allí se evita la legislación que rige en sitios como Silicon Valley, en sitios como Europa. El propio Durov dice se está intentando escapar al escrutinio al que sí se someten las grandes tecnológicas. Back then when I was living in Russia, I had a friend and she told me that she was presented with a printout of her contando cómo una amiga suya que vivía en Rusia había visto cómo se interceptaban y desencriptaban sus mensajes. Así que lo que decía es esto, la privacidad es tan relevante que se ha convertido esa aplicación en una aplicación blindada. Y eso explica su éxito y sus riesgos. Éxitos. Éxito número 1.
se ha utilizado en países donde hay regímenes opresores, regímenes como Bielorrusia, como Hong Kong, como Irán. Y tiene 900 millones de usuarios activos cada mes. 900 millones de usuarios, eran 500 en el año 2021. En apenas 2 años ha multiplicado por 2 su tamaño. De hecho, espera llegar a los 1.000 millones en apenas 12-14 meses. En España cuenta con 8 millones de usuarios. Se ha convertido, además, éxito número 3, en altavoz para líderes como por ejemplo el propio líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. Así que éxito número 1, ha podido donde no se puede, ha sido la vía para evitar las censuras en regímenes dictatoriales, ha podido y se ha convertido en altavoz para líderes como Zelensky y como líderes que desafían a ciertos regímenes y tiene un éxito indiscutible de casi 1.000 millones de usuarios. Pero ahí empiezan también sus riesgos. Es altavoz para esos líderes, pero es altavoz para plataformas como el Estado Islámico, que han reivindicado sus atentados en Rusia a través de Telegram, para Hamas o para Hezbollah, que han colgado y puesto allí fotos, imágenes, vídeos de sus matanzas terroristas. Tiene un riesgo número 2 y es que no hay apenas moderación, así que básicamente florecen teorías de la conspiración, fanáticos varios que están convirtiéndola en una auténtica arma para la desinformación. ¿Te has dado cuenta quizás de que a medida que pasan los años parece que cada vez hay más enfermos y esto correlaciona perfectamente con un mayor número de aviones en vuelo? Falta que dé la orden de que terminen con esta vacunación. No es vacuna, es un veneno, es tóxico. Así que el riesgo número 1 es plataforma para grupos terroristas y para grupos criminales. El riesgo número 2 es plataforma para todo tipo de perturbados. La filosofía aquí es que no se puede elegir quién usa la tecnología, dice el CEO de Telegram. Of course we are concerned about the potential use of the technology we make. It's kind of misleading to say that asegurando que ellos no son responsables del uso de la tecnología, que la tecnología es neutra y que los usuarios son los que la inclinan del lado bueno o del lado malo. Pero es que hay un riesgo número 3 y es que se ha convertido en el hogar del negocio ilegal, en el intercambio de archivos pedófilos, compra de armas. Por ejemplo, uno de los foros, Gun Shop America, tiene 26.000 suscriptores. Allí se puede comprar un arma, Glock, $500, cocaína boliviana, $1.000, tarjetas de crédito clonadas, $5.000, prostitución y prácticamente todo lo que uno desee. Al no estar sometida a regulación europea, primero, existen enormes riesgos en ese negocio y en ese tráfico, y segundo, existe también un enorme riesgo y es que lo que se dice que no se comercia, la privacidad y los datos de todos los usuarios, puedan convertirse en objeto de negocio, en objeto de tráfico. Así que todo depende de la reputación / adoración de una persona, de su fundador, Durov. We think this is the right thing to do. But if we speak about privacy and freedom of speech, we have very adamant principles about it. Y él asegura que su defensa de la privacidad es muy firme y que su historia personal le avala. Él fundó la red social más popular de Rusia, VKontakte, en la que en 2014 fue forzado a huir de San Petersburgo por negarse a entregarle al Kremlin datos de algunos usuarios ucranianos. Tuvo que vender su participación a oligarcas cercanos al Kremlin y fundó entonces Telegram, en Dubái. El mismo Kremlin prohibió la aplicación Telegram durante 2 años. Vio después cómo esa prohibición resultaba inútil porque la aplicación siguió funcionando por proxies, por VPNs, por mecanismos que hacen que la aplicación crea que está en otro país y por tanto pudo seguir operando. Así que ahora mismo lo que tenemos son enormes riesgos, enormes sombras y enormes potenciales, enormes luces en una aplicación que en España solo tiene 8 millones de usuarios. Y que además tiene un enorme potencial
económico, porque esta es una compañía que ha captado ya $2.000 millones para su inversión. Con unos costes minúsculos. 7 administradores de sistemas controlan 80.000 servidores distribuidos por todo el mundo. Telegram tiene 10 moderadores a sueldo de Telegram. Es cierto que la compañía dice que hay cientos de moderadores externos, pero son 10 los moderadores de la compañía. Y Durov asegura que va a entrar en beneficios en meses. La expectativa es tener 1.000 millones de usuarios entre 12 y 14 meses con auténticos devotos de esa aplicación. Un sitio en el que no se puede controlar, no se puede censurar porque es libre, la manera es bloquearlo para que no se pueda hacer nada. Espero que no lo hagan porque pierde una herramienta para mí importante. Tiene unas posibilidades. Y con grupos de difusión que en España incluye a medio Congreso. La mitad de los grupos parlamentarios utilizan Telegram, a prácticamente todos los ministerios y a organismos del gobierno que distribuyen información a través de Telegram. Que pueda tener canales de difusión sin que la gente esté todo el rato comentando. Imagínate la que se armaría si de momento cerrasen el WhatsApp. Pues esto es lo que tenemos hoy. Tenemos este viraje judicial, tenemos este gigante tecnológico y económico y tenemos una serie de choques y conflictos en lo jurídico y en lo económico de primera división. La primera y la fundamental de todas estas claves es si es proporcional, si es proporcionado cerrar Telegram porque algunos de sus usuarios delinquen. El Colegio de Ingenieros decía aquí, esto es como cerrar una provincia porque hay narcotráfico dentro de ella. ¿Es proporcionado o no esto? Lo segundo es si es efectivo o no, porque se ha intentado cerrar Telegram en ocasiones. Rusia lo intentó hacer, pero la aplicación permite trabajar con proxies y con VPNs, con sistemas que hacen creer a la aplicación que está en otro país, de forma que, aunque el país cierre todo lo que empiece por +34, el prefijo de España, la aplicación puede creer que está en Portugal, que está en Francia, puede seguir trabajando. Y lo tercero, hay un choque de derechos muy evidente. ¿Qué pesa más? El derecho de propiedad intelectual de las 3 televisiones cuyas imágenes se están utilizando sin su permiso y violando claramente sus derechos de propiedad, o el derecho a la libertad de comunicaciones de 8 millones de usuarios. ¿Cuál de esos 2 derechos prima? Además de dónde están los límites de la jurisdicción. Y esta es la clave final. Si una compañía no responde, ¿qué puede hacer la justicia de un país? Todo esto es lo que ha generado el caso Telegram y todo esto es lo que nos deja ahora en manos del criterio de uno de los grandes expertos en derecho digital, Borja Tsuara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Permítame que le pregunte lo primero, ¿qué juez acierta? Con todas estas dudas, ¿qué juez acierta? ¿El juez Pedraz, el del viernes, el que dice ciérrese Telegram, o el juez Pedraz del lunes que dice no ha de cerrarse? Pues sin duda el juez Pedraz del lunes, que ha constatado algo que todos sabíamos, y es que la medida era desproporcionada y, como bien has dicho, ineficaz, porque se podía burlar, y sobre todo se podía burlar por los delincuentes, que es a los que se supone que persigue, porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es un proxy o una VPN y no sabe configurar la aplicación, que tarde o temprano aprenderían. Pero sobre todo que no se puede matar moscas a cañonazos, y para perseguir un delito que cometen algunos usuarios en algunos canales, dejar a 8,5 millones de usuarios españoles sin una mensajería, porque es para lo que lo utilizan. Hay una sensación de con qué ligereza se ha tomado una decisión de tal calado, porque nos contaba Campos, el informe de la policía se ha tardado 2 horas en elaborar. Era un folio en el que se le explicaba, oiga, esto es un sistema de mensajería, ¿cómo se puede dictar algo tan grave con tan poco conocimiento? Pero hay una cuestión no resuelta, y en esto Santiago Pedraz sí tiene razón, y es, ¿qué ocurre cuando una compañía no responde? Cuando 8 meses después no ha habido ninguna jurisdicción que la alcance. ¿Qué ocurre con compañías que quedan fuera del poder judicial, del poder legal, del poder administrativo? Bueno, pues eso mismo lo planteaba yo en un artículo justamente el sábado, a raíz del auto del viernes, que digo que aquí hay 2 debates. Uno, la persecución de un delito concreto que da contra la propiedad intelectual, pero que podía haber sido contra la pornografía infantil o contra cualquiera de los delitos que has comentado tú antes.
Y otra cosa es el debate de fondo, es decir, ¿pueden prestar servicios en Europa empresas que no están establecidas en Europa, que no acatan las leyes europeas y que no obedecen a las autoridades tanto administrativas como judiciales europeas? Pero eso lo dice también hoy en su auto el juez Pedraz, dice, eso no es un tema de un juez concreto persiguiendo un delito concreto, eso es cuestión de la legislación europea y el reglamento de servicios digitales, que acaba de entrar en pleno vigor el 17 de febrero, dice que tienen que tener todas las empresas que prestan servicios en Europa un punto de contacto, un establecimiento en Europa, y habrá una Junta Europea de Servicios Digitales que deberá tomar medidas respecto de las empresas que no acaten la legislación europea y que no obedezcan a las autoridades europeas. ¿Qué hay que legislar? ¿Hay que legislar las aplicaciones o hay que legislar los usos de esas aplicaciones? ¿Hay que legislar la tecnología o el uso de la tecnología? Pues claramente los usos, pero es que no se ha hecho otra cosa en todo el derecho digital. Ahora, por ejemplo, con el reglamento de inteligencia artificial no se regula la tecnología, se regula los usos que se pueden hacer de la inteligencia artificial y especialmente los usos prohibidos y los usos de alto riesgo. Pero el Código Penal tampoco regula la tecnología. Tan estafa es el timo de la estampita como una ciberestafa con phishing. Con lo cual, lo que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a perseguir los ciberdelitos cuando resulta que eso, que son empresas que no colaboran con la justicia, porque no se ha perseguido a Telegram. Telegram no se le acusa de nada, solo se le pide que dé los datos de unos delincuentes que tiene en uno de sus grupos. Ajá. Luego, a partir de aquí, Telegram sigue operando y a partir de aquí, esto es como si no hubiera ocurrido. Pues esperemos que haya abierto un debate, por eso yo me alegro de que este caso al menos haya servido para hablar del debate de fondo, y veremos si Telegram acaba teniendo un establecimiento en Europa y acaba colaborando con las autoridades europeas, porque no puede, aunque la intención inicial fuera librarse del acoso de Putin, no se puede comparar al líder de un régimen autoritario con un juez de un Estado democrático que está persiguiendo un delito. Pues Borja Atsuara, experto en Derecho Digital, abogado, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros. Hoy este es el viraje entero de literalmente 180 grados de el juez Pedraz. Y de una decisión que se ha tomado tan a la ligera como es profunda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.